Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan David Ramírez Hernández. Junto con mi compañero Ronald Schneider Moreno Murillo, vamos a hacer la presentación del primer boletín agroclimático de la granja agroecológica, junto con información del IDEAM y con los logos de la ingeniería agroecológica y ARPI, el semillero al que pertenecemos. Entonces, dando continuidad, observamos que son varios factores para descubrir la forma de la variabilidad climática en la granja. La variabilidad climática es una forma de descubrir los cambios drásticos en una zona determinada, como lo son los fenómenos extremos, desviaciones típicas, como en la granja, pues no observamos no tanto esto, sino pues ya como tal son cambios de temperatura y precipitaciones, pues que juegan un papel muy fundamental a la hora de la implementación de cultivos en esta zona. Acá podemos observar en la figura 1, pues cómo es la variabilidad climática, ya sea sol, nublado, muy nublado, tormenta y llovizna normal, que es precipitación alta. ¿Qué es la granja agroecológica? Eso lo implementamos como tal, pues para que la gente sepa y entienda un poquito más de nuestro ámbito de trabajo en nuestra granja. Y pues observamos que es un área que pertenece a la Universidad de Un Minuto de Dios, que es una zona donde se implementan los proyectos, donde los estudiantes a principio de semestre empiezan sus proyectos, ya sea PIA, CIPA o ECA. En estos proyectos ellos realizan diferentes actividades de investigación y producción. Una pregunta muy importante y es, ¿qué es el saber sobre el clima en una zona? ¿Por qué es importante saber sobre el clima en una zona? Es justamente para aprender el tiempo, que es algo fundamental y más en una zona donde se hacen anualmente la implementación de múltiples cultivos, ya que se requiere saber identificar los comportamientos de estos mismos a la hora del procedimiento de la plantación y su planificación y fechas de plantación. También observamos acá que son pues imágenes, ya como tal, figura 3 que es la tomada del IDEAM, que son las presentaciones de altas temperaturas que vivimos este año. Y en el primer trimestre se observa que las temperaturas alcanzadas están llegando a superar en la zona de la granja temperaturas hasta de 32 grados centígrados. En el departamento del Meta, las temperaturas pues son iguales o superiores a 33 grados, que es lo común, lo cuales son datos alarmantes pues para los productores de esta región. En los datos obtenidos por estudiantes de sexto semestre en la zona de la granja agroecológica se evidencian temperaturas máximas y mínimas moderadas para los cultivos que se están implementando en esta zona de la granja. La temperatura pues máxima pues fue muy poco vista también, ya que pues este año tuvimos una variabilidad climática muy, muy notoria. El año pasado pues se vieron que para estas fechas aún se seguían viendo pues temperaturas altas. Este año pues no, se vio casi todo al contrario, se vio pues mucho más precipitación. Desde finales de febrero más o menos empezaron ya a haber lluvias constantes, cosa que no se vio el año pasado. Entonces es como esta variabilidad climática que se ve un poquito más este año respecto a la del año pasado. En las precipitaciones de la zona, ahorita acá, como lo pueden observar en la figura 4, que también fue tomada del IDEAM, en el primer trimestre se obtuvieron datos de las precipitaciones mínimas en la zona, llegando a superar los 28 milímetros, la mayor precipitación registrada en estos meses. No obstante, a la llegada al final del mes de marzo y principios del mes de mayo se empezaron a registrar a observar precipitaciones más continuas y de mayor duración, llegando a alcanzar valores de hasta 280 milímetros. Actualmente en la zona se están registrando fuertes precipitaciones con índices mayores, donde se empiezan a tomar medidas de precaución ante estas abundantes precipitaciones. Se han observado en la zona del Bajo Ariari y acá en la zona de Villavicencio también pues inundaciones, cosa que pues el año pasado no eran tan alarmantes como ahorita. Se está viendo un fenómeno de la niña pues un poquito más intenso y pues hay que tomar precauciones pues lógicamente pues para evitar algún tipo de incidente, ya sea con los cultivos o con amenazas pues un poquito ya más extremas, ya sean de encharcamientos, desbordes de ríos y todas esas cosas. Acá podemos observar en la imagen 5 pues tomada también del IDEAM, el efecto ENOS, que es el fenómeno de la niña y el fenómeno del niño, donde se muestra una imagen de una flecha demostrando en qué épocas del año más o menos están en la temporada del niño y en la temporada de la niña. Según la Mesa Técnica Climatológica del Meta, el efecto ENO se encuentra en una gran transición de moderado a neutro para los meses de mayo a julio, donde sus valores han descendido de una forma constante. Se registran daños en los meses de enero a abril, donde los fuertes vientos y borrascas causaron un daño en la gran mayoría de territorio del Meta, generando pérdidas alimentarias y monetarias en estos agricultores, pues en zonas productivas. Datos tomados en el sistema hidropónico, que fue nuestro sistema de producción PIA,
Este semestre, acá podemos observar en la gráfica 1 los resultados de la toma de datos de la estación meteorológica, donde vemos las variables en la temperatura y humedad y viento, con sus respectivas fechas donde se tomaron las mediciones. Y en la gráfica número 2, los resultados de toma de datos de la estación meteorológica también en temperatura, humedad relativa, pues por temporada de fechas también. Buenas. Yo les voy a hablar un poco sobre las recomendaciones agrícolas digamos que se deben tener en cuenta en tema de que los factores del cambio climático afectan en la actividad productiva. Pues digamos que en nuestro caso hubo un caso muy particular y fue que los cambios de temperatura y humedad estuvieron muy variados en el tema de estos meses, ¿sí? Se esperaba que hubieran o sea, otros cambios climáticos, pero pues eh, digamos que eso nos afectó un poco el tema de la producción, entre otros factores. Bueno, entonces como en este caso dice, ¿cómo influye la agroclimatología en relación con el establecimiento de los sistemas productivos de la granja? Como ya como ya había dicho, sí, estos factores se deben tener muy en cuenta a la hora de planificar o elaborar un proyecto productivo. ¿Por qué? Porque pueden ser muy variables y pueden traer consecuencias muy negativas. Desde esta síntesis se pueden utilizar como a favor la hora de siembra, el cultivo, identificar la zona, riesgos, entre otros. Digamos que una de las recomendaciones que se podría decir es que eh, en este entorno, bueno, en este entorno, teniendo en cuenta que, digamos, las épocas de lluvia, de sequía, a la hora de elaborar un proyecto, tenerle buen drenaje, mirar la capacidad de absorción de agua, ya que todos estos factores son muy importantes para prevenir riesgos eh, a gran escala. Bueno, por otro caso, eh, hay muchas tecnologías implementadas que nos han ayudado a tener digamos, unos datos más exactos o tener una planificación que nos permita tener algo que nos valide o nos revele lo que ya está. Bueno, como es la estación meteorológica. Digamos que es una tecnología muy importante, ya que nos permite medir, analizar, estudiar todos los factores como la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del viento, la radiación solar, la precipitación, entre otros. Digamos que su función principal es evaluar las condiciones pues, agroclimáticas del entorno donde se quiere llegar a producir algo, anticipar riesgos como sequías, eh, lluvias intensas, entre otros, ¿sí? Ya que pues digamos que por medio de eso podemos tener unas mediciones exactas que nos pueden prevenir futuramente. A continuación, pues tenemos como unos datos o unas gráficas que nos muestran las variaciones o los datos que la estación climática tomó durante el desarrollo de este año, de este semestre 25-1, ¿sí? En el cual pues nos ayudó mucho también para el tema del proyecto y la elaboración de planificación de muchas cosas, ya que de cierta manera nos ayudó a evitar riesgos mayores. Bueno, contar con estos datos pues como les había dicho también, nos ayudan, eh, digamos, o nos permiten tomar decisiones oportunas sobre el momento de dar siembra, riegos o aplicación de fertilizantes, ¿sí? Digamos que en la granja estos registros son claves para para anticiparse a eventos extremos como sequías o lluvias intensas, entre otros, ¿sí? Ya que si aplicamos un manejo adecuado, vamos a tener resultados favorables, ¿sí?
digamos que el conocimiento es poder, ¿sí? Digamos que por eso aquí puse como un pequeño aporte general, ¿sí? Ya que esto como que nos ayuda o permite entender mejor a esas personas que les pueda seguir esta información clave, ¿sí? Eh, que sí, se debe fomentar, digamos, que una educación práctica sobre agroclimatología y las aplicaciones y buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Para que esos pequeños productores se prevengan y pues de cierta manera puedan llegar a controlar o prevenir estos cambios climáticos imprecisos. Bueno, ya como conclusiones, prácticas, digamos que experiencias, anexo, un componente importantísimo en tema de la granja agroecológica o el tema del sector agrícola son las buenas prácticas, ya que esto nos permite tener un desempeño eficiente en la implementación de los cultivos. Digamos que el buen uso de los recursos hídricos también nos ayudan a determinar un índice alto en la producción de los cultivos, demostrando su eficiencia en general, ¿sí? Entre otros factores. Eh, Aquí pusimos unos pequeños anexos, digamos, de la estación meteorológica, como se puede observar, la planificación de los cultivos, ¿sí? En el cual, digamos que en nuestro lugar de trabajo, estos factores, digamos que influyeron demasiado, primero, por las altas temperaturas y al no tener la infraestructura, no ser lo suficientemente alto, afectaba un poco en la planificación de los cultivos o en el desarrollo de sí mismo. Aunque esos factores influyeron mucho, se pudo tener resultados, pero sí es importante tener en cuenta que si se lleva una buena planificación o un buen control, se pueden llegar a controlar estos cambios y tener una eficiencia en la producción. Espero que esta pequeña información les sirva, sea de mucho agrado. Muchas gracias.